Listo. Bien, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión. Uy, creo que cerró la pantalla. Bien, vamos a empezar con la sesión de refuerzo que les había prometido la última vez. Nuevamente les comento, ¿no? Hemos tenido esta sesión la semana pasada, pero por motivo de salud, bueno, no la pude programar. Y bueno, ¿no? Lo vamos a hacer ahora, que ya estamos un poco más tranquilos y más enfocados en lo que son las preguntas del curso, ¿ya? Bueno, como les había comentado, siempre, o casi siempre, en las evaluaciones de este curso de SIP, hay eh, las temáticas de MRP, Lean Manufacturing y teoría de restricciones o TOC. En el caso, en el caso de MRP2, específicamente, eh, hay tres temas, ¿no? Uno que es el de lista de capacidad, el otro que es el de CRP y el último que es DRP, ¿ya? Digamos que las preguntas por lo general son una de TOC, una de Lean, y la de MRP2 puede ser de lista de capacidad o de CRP más DRP, ¿no? Que es un poco la variante que les había comentado la última vez. Bueno, la MRP2 ya no vamos a hacer porque, bueno, eso ya lo habíamos practicado en la última sesión de refuerzo. Ahora voy a enfocarme un poco más en lo que es los temas de Lean y de TOC, pero que son los temas que nos toca ver ahora en la sesión de refuerzo. ¿Ya? A ver, bueno, les he traído el examen del ciclo pasado, ¿sí? 2021-1. Eh, Habíamos hecho, si no me equivoco, esta pregunta, la pregunta 3, la de MRP2, la habíamos desarrollado. Decidimos avanzar con esta pregunta porque fue una pregunta, se podría decir, complicada, ¿no? Que vino el ciclo pasado, pero que era más que complicada, era un tema de cálculo. En el caso de la pregunta de BCM y la de TOC, en realidad ambas preguntas estuvieron un poquito más sencillas, pero igual eh, sujetas a revisión, ¿no? De hecho, este tipo de preguntas es un poco diferente a la que hemos visto, es otro esquema. En realidad, el esquema que veíamos era más horizontal y era más de líneas que trabajaban eh, muy aparte, ¿no? Una línea para un producto, otra para otro producto. En este caso, tenemos también ese esquema, pero en este caso tenemos tres trabajadores, ¿no? En el caso anterior teníamos solamente dos, ahora vamos a tener tres, ¿ya? Y vamos a hacer nuevamente el cálculo de la metodología, ¿no? Tanto tradicional como del sistema TOC, y vamos a hacer el desarrollo de esta pregunta nuevamente como ya hemos venido haciendo, ¿ya? Y en el caso del BCM también, es una pregunta eh, clásica, un poquito larga también, pero vamos a hacerla corta ahora en esta sesión de refuerzo. Y bueno, vamos a hacer su desarrollo al 100%. A ver, esto es lo que tenemos, ¿ya? Vamos a hacer esta pregunta. A ver, tenemos el caso de una empresa de conductores eléctricos. Vamos a empezar con BCM y terminamos con TOC. Ya vamos a hacerlo muy rápidamente. Bueno, esta es una pregunta clásica de BCM. Es una empresa de conductores eléctricos eh, que tiene seis familias, ¿sí? Que son las que están aquí, ¿no? La N2XOH, SAI, NA2X, SA2Y, ¿no? NXY trifásico, THW90 y PA8, ¿ya? Estas son las familias de cables que fabrica esta compañía de conductores eléctricos, ¿ya? Aquí podemos ver la demanda anual y aquí al lado derecho la utilidad unitaria por kilómetro, ¿no? Porque la demanda también está por kilómetro. A ver, un poco repasando el proceso productivo, ¿sí? El proceso productivo de este caso básicamente son cuatro procesos, ¿sí? Primero es vamos a marcarlo aquí para estar todos en contexto, es el aquí, el trefilado, este de aquí, trefilado.
El siguiente proceso es el cableado. Vamos a marcarlo acá. El tercer proceso, aislamiento. Y cuarto proceso es el enrollado, ¿no? Es el enrollado y finalmente la prueba de control de calidad. Ya está, listo. Estos son los cuatro procesos. Son 5 procesos, ¿ya? Ahora, si queremos ver el diagrama recorrido de cómo van estos procesos, lo tenemos aquí, ¿ya? El diagrama recorrido por lo general es un dato, si es que les viene, es un dato complementario, más que todo para ver la secuencia de la ruta, ¿no? Validar la ruta de los procesos, así como también para determinar algunos, de repente, puntos relacionados a los desperdicios. Por ejemplo, en el Value Stream Mapping, ok, ¿no? De repente esto de acá no es muy relevante para construirlo, pero sí para identificar los desperdicios, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que en algunos casos podemos ver algún problema entre, se podría decir, un cruce, ¿no? Un cruce entre recorridos, ¿no? Recorridos entre procesos, ¿no? Y también podemos ver que está un poco todo, un poco medio enredado, ¿no? Entonces, cuando vemos una situación así, esto de acá nos sirve para poder determinar algunos desperdicios, ¿no? Como por ejemplo el desperdicio del transporte o de la espera, que podríamos en todo caso intuir, suponer de este diagrama de recorrido. A ver, información de los productos, calendario de planta, tenemos que la empresa trabaja de lunes a viernes, un turno de 10 horas con una hora de refrigerio, ¿no? De 8 a 5, o sea, perdón, son 9 horas, sí, 9 horas con una hora de refrigerio, es decir, 8 horas, 50 semanas al año, ¿no? El refrigerio es gratis, bueno, es un dato complementario, no es mucho, no es muy relevante que digamos. Información de los proveedores, tenemos acá la información del proveedor Alambrones y de PVC, vamos a marcarlo. Vamos a marcar acá los datos más importantes. Las compañías que se mapean en el Value Stream Mapping en forma de casitas. Y aquí tenemos la información que hay entre proveedor y empresa, ¿no? Que eh, emite el cálculo de necesidades cada 3 semanas, ¿no? La empresa le envía su cálculo de necesidades cada 3 semanas y el proveedor la abastece una vez por semana mediante un camión. Igual aquí, ¿no? Una semana por medio de un aplicativo, y aquí también 2 veces por semana, ese ya vendría a ser el despacho. Vamos a marcarlo acá en amarillo también. Listo. ¿Qué más tenemos? Información del cliente. Respecto al cliente, bueno, acá nos dice que el requerimiento es semanal. Vamos a marcarlo. Es decir, que el cliente emite, ¿no? Emite su cálculo de necesidades de manera semanal a la compañía. Ya esto a la compañía le sirve mucho porque con la información de la demanda semanal, la compañía también se puede ir proyectando para poder también proyectar los materiales, ¿no? Hacer las necesidades. Entonces, esta información es importante para eso, ¿ya? Y en cuanto al cálculo, nos va a servir esta información para más adelante definir el requerimiento promedio, ¿ya? Eso lo vamos a ver también ahora con el ejercicio. Después tenemos aquí que el cliente se llama Electrocables, ¿sí? Vamos a marcarlo, y envía proyecciones trimestrales a la compañía, ¿no? Para que justamente también pueda hacer su proyección de necesidad de materiales. Después envía semanalmente 3 órdenes de compra a la empresa, ¿sí? Semanalmente 3 órdenes de compra. Vamos a marcarlo acá. Y realiza entregas por camión 2 veces por semana, ¿sí? Esto ya es para el despacho. Ya está. Luego, ya vamos directamente a lo que es información del área de PCP, de planificación y control de producción. Básicamente nos dice acá, ¿sí? Que los programas de producción son semanales, ¿sí? Vamos a poner acá.
programa de producción semanales, y que el sistema es bajo pedido, ¿no? Es decir, que el área de PCP, digamos, programa contra stock, pero los despachos se realizan contra pedido, ¿no? Aquí lo vamos a poder ver. Se comunique luego al cliente. Información de los procesos productivos. Acá dice, ¿no? Una vez que recibe el alambrón en su almacén de materia prima, así como también los peles necesarios para el proceso de aislamiento, se inicia el proceso de producción, ¿no? Entonces eso también vamos a marcarlo. Esto es muy importante. Y 3 días de inventario de pele y una semana de inventario de alambrón. ¿Cuál tiene más inventario? Este de aquí, ¿no? Una semana de inventario de alambrón. Ya está. Sistema de información, bueno, acá dice que la empresa no cuenta con un ERP, sino que cuenta con un sistema que no está integrado y que, bueno, es así como la empresa calcula sus indicadores de MRP, pronóstico, tasa de rendimiento, etc. Ok, aquí tenemos los procesos: trifilado, cableado, nuevamente aislamiento, enrollado y despacho, ¿no? En total, 4 procesos productivos y el despacho, ¿ya? El proceso de prueba que habíamos marcado inicialmente, si es que les dan de dato en este cuadro, pues entonces también se agrega al value stream mapping. Si no les dan de dato, pues entonces simplemente mapeamos solamente los que tienen datos, ¿ya? Ok, y una vez haciendo este análisis, este recuento inicial de la pregunta, pasamos a todas las partes, ¿no? Primero, nos dice, realice el diagnóstico de la situación actual de la familia que le genera mayor utilidad a la empresa utilizando la herramienta mapa de flujo de valor, ¿ya? Identifique los desperdicios en base a lo mencionado en el texto y en lo que se pueda ver en el BC, ¿ya? Ok, nuevamente, y siguiendo los pasos que hemos venido viendo en la parte teórica, siempre el primer paso es identificar la familia en la que se va a realizar el diagnóstico, ¿ya? Entonces, vamos aquí, nuevamente, vamos aquí generalmente este tipo de preguntas viene con 2 formatos, ¿ya? Uno es la plantilla, ¿sí? En este caso la plantilla yo les estoy dejando de esta forma para que podamos avanzar un poco más rápido, pero por lo general esto de acá viene vacío, ¿ya? Esto de acá viene así, ¿no? Así, y hay que ir jalando eh, los iconos, ¿sí? Los iconos que tenemos en la hoja de la plantilla, ¿ya? Y hay que ir jalando nuevamente uno por uno, ¿ya? En esta oportunidad yo ya les he jalado la plantilla completa, ¿sí? Pero la idea sería que lo puedan construir eh, en el Excel, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos otra plantilla, son 2 plantillas. Una es un vicio, que puede ser el vicio, también puede ser el Excel, ¿ya? Para que tengan una idea del Excel, el Excel viene así, ¿sí? También es válido, ¿ya? Si no tienen vicio, también hay este formato en Excel que es igual de válido, ¿ya? Es más, inclusive en este formato de Excel ya les viene así, ¿no? Ya con algunos procesos ya mapeados, ¿ya? Pero de todos modos ya queda libre criterio de cada uno qué formato utiliza, ¿ya? Ambos son válidos. Ok, bien, vamos a hacer acá esta parte. A ver, tenemos, a ver, nos dice primero identifique la familia, ¿ya? Entonces para eso, bueno, vamos a ir a la parte de la hoja, el formato de hojas, ¿sí? Que tenemos aquí en el Excel. A ver, entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer el cambio, ¿no? Vamos a hacer aquí, primero, el cálculo de las necesidades, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular las necesidades? ¿Sí? Acá nos dan un dato muy importante. Ah, perdón, gracias por la observación. Sí, se me ha cerrado la pantalla. Perdón. Sí. A ver, tenemos acá este dato, ¿sí? De la demanda anual y la utilidad unitaria. ¿Sí? Vamos a calcular ahora la utilidad neta. ¿Cómo se calcula la utilidad neta? Bueno, simplemente hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar la demanda por la utilidad neta. Entonces,
Multiplicamos aquí, ¿no? Demanda por utilidad neta. Y aquí calculamos todas las utilidades netas de todas las familias, ¿sí? Anual. A ver, hay una pregunta. Del Excel. Sí, no hay problema. También se les pasa, no hay problema. Este formato que ven aquí, este que dice formato examen 1, sí, generalmente es un formato que ya viene en el examen. ¿Ya? O sea, en el examen les va a venir este formato. ¿Ya? Este formato, y bueno, ¿no? Aquí vamos a tener que llenar los indicadores. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, tenemos acá nuevamente en esta hoja que dice familia elegida, hacemos el cálculo y aquí encontramos que la familia elegida es en PHW90. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor utilidad neta. Entonces, vamos a calcular su requerimiento semanal. Nos dice el caso que, y lo habíamos marcado más arriba, que el calendario actual de la planta es de 50 semanas, ¿correcto? Acá está. 50 semanas al año. Entonces, si es 50 semanas al año, entonces acá vamos a ingresar 50 y en el requerimiento semanal vamos a dividir, ¿no?, la demanda anual de la familia elegida, es decir, esta de acá, entre el número de semanas anual. Y esto nos da como requerimiento semanal 900 kilómetros por semana. ¿Este dato para qué nos sirve? Nos sirve para el value stream mapping, ¿sí? Paso 1, seleccionar la familia elegida. Esta de aquí, ¿no es cierto? Paso 2, vamos a construir el diagrama, el value stream mapping, ¿sí? El mapa de flujo de valor de la situación actual. Entonces, ¿el cliente cómo se llama? El cliente acá es Electrocables, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá, vamos a ponerle acá, se me ha rayado el vicio. Ya, vamos a ponerle acá Electrocables, ¿no? Ya está. Listo. Vamos a poner acá un texto más oscuro, un poquito más alto, ¿no? Ya está, listo. Este es Electrocables. Ok, bueno, se está viendo así. Listo. Ese dato de requerimiento semanal lo colocamos acá en la parte inferior. ¿Sí? 900 kilómetros por semana. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Ya está. Listo. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a empezar por el lado derecho. A ver, electrocables, 900 kilómetros por semana. ¿Qué tenemos aquí? A ver, nos dice, según el caso, que la empresa recibe proyecciones trimestrales. ¿Ya? Si recibe proyecciones trimestrales, entonces acá vamos a colocarle proyección trimestral, ¿no? Y la flecha, el flujo de información es una flecha en forma de Z, ¿no? ¿Por qué? Porque es una información, no es física, sino es una información eh, electrónica, ¿ya? ¿Qué más nos dice el caso? Nos dice, envías semanalmente 3 órdenes de compra a la empresa. Entonces acá vamos a colocarle 3 orden de compra. Listo. Ahí está. A ver, vamos a ir por pasos. A ver, ya hemos construido el lado derecho. ¿Ya? El despacho lo construimos al final, ya por un tema de orden. A ver, ¿qué va acá arriba? El nombre de la empresa. ¿Cuál es el nombre de la empresa? ¿Se acuerdan? Conductors, ¿no? Conductors S. ¿Y qué es lo que va en la parte inferior? El sistema con el que planifica Conductors su producción. En este caso, utiliza el sistema MRP, ¿no? Si el caso le dijera, por ejemplo, la empresa utiliza el sistema TOC o utiliza el modelo de producción Lean, entonces acá le podemos cambiar, ¿no? Le podemos poner acá Lean.
este caso, la situación actual es que la empresa planifica su producción con el sistema MRP, ¿ya? A ver, acá en la parte inferior se coloca el programa, ¿sí? Es decir, cómo la empresa comunica su programa de producción, es decir, la planificación a los procesos productivos, y esto puede ser mediante programas semanales, diarios, interdiarios, ¿no? Entonces, vamos aquí a la siguiente información que tenemos de PCP, ¿no? Planificación y control de la producción, y nos dice que los programas de producción son semanales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ponerle acá, programa semanal. Programas semanales. Ya está. Listo. Ok. Vamos a ir poco a poco. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue acá? Vamos al lado izquierdo. Tenemos acá los proveedores. ¿Sí? Para eso nuevamente regresamos aquí a nuestro enunciado del caso y vamos a información de proveedores. Tenemos alambrones y PVC. Vamos a colocar acá. Alambrones. Y vamos a colocarle acá PVC. Listo. Obviamente cuando presenten esto en el examen, bueno, vamos a tener que presentar el nombre completo, ¿no? En este caso, por un tema de tiempo, abreviarlo, vamos a dejarlo así. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué dice acá? Nos dice que el cliente realiza su requerimiento, perdón, estamos acá en proveedores. Dice, el cálculo de las necesidades del alambrón de cobre y aluminio para 3 semanas, ¿no? Por intermedio del sistema MRP. Es decir, que la compañía le comunica al proveedor sus proyecciones para los siguientes 3 semanas, ¿no? Entonces vamos a colocar acá eh, proyección 3 semanas. Ya está, listo. Después, tenemos que le envía al proveedor de pellets, PVC, el cálculo de las necesidades de pellets para la extrusora para 1 semana por medio de un aplicativo compartido, ¿no? Entonces, en este caso, le envía PVC requerimientos para 1 semana. Una vez, puede ser acá una orden semanal. En todo caso, sí, ¿no? Orden semanal, orden bisemanal, etc. ¿Ya? Ok, listo. También los flujos que están acá, vamos esto en todo caso a ponerlo un poco más al fondo. Los flujos que están acá necesariamente son en forma de Z, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una comunicación electrónica. Si fuera un documento, ¿no? Que de repente un archivo con muchas hojas, ¿no? Con las proyecciones, bueno, sería una línea así, recta, ¿no? Pero en este caso prácticamente todo es electrónico, por eso es que eh, el flujo es en forma de Z, ¿ya? Luego, en el lado izquierdo ya tenemos el alambrón, ya tenemos el PVC, ¿no? Que son los proveedores. Vamos a colocar acá cómo abastece la compañía, ¿ya? ¿Cómo abastece la compañía? Acá el caso nos dice, en el caso de alambrones, dice, abastece alambrón 1 vez por semana mediante un camión. Y en el caso del PVC, 2 veces por semana mediante un camión. Entonces acá le colocamos 1 por semana. Y aquí le colocamos 2 por semana. Ahí está, 2 veces por semana. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos ingresado la información de los proveedores. Ya hemos también calculado el calendario de planta con los requerimientos. Ya tenemos la información del cliente. Tenemos aquí ya ingresada la información de PCP. Ahora vamos a ir a esta parte. ¿Ya? Vamos a ir a la parte de la información de los procesos productivos. A ver, dice, la empresa inicia el proceso de producción de los cables eléctricos una vez que recibe el alambrón en su almacén de materia prima, así como también los pellets necesarios para el proceso de aislamiento.
Generalmente, en promedio, se tiene una semana de inventario de alambrón y 3 días de pellets, ¿ya? ¿Cuál es mayor? Obviamente, la semana de inventario de alambrón, ¿no? Entonces, aquí en la parte inferior, vamos a colocarle un comentario, vamos a ponerle aquí, que es un día, una semana, ¿no? Una semana. Hacemos acá un cuadro de texto, ¿sí? Algo muy, muy breve, y le vamos a poner acá una semana. Pero según el calendario de planta, la planta, ¿cuántos días trabaja? De lunes a viernes, ¿no es cierto? Y de lunes a viernes serían 5 días. Entonces aquí vamos a colocarle 5 días. Ya está, listo. Vamos a colocarle acá 5 días, ¿no? Si desean algunos ir avanzando, que se recomienda, Link recomienda hacer el flujo de tiempo al final. Bueno, si desean también pueden ganar un poco de tiempo y pasarlo directamente aquí. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo por partes. A ver, ya hemos ingresado a esta parte. Vamos ahora a ingresar, bueno, el tema de los sistemas de información es un tema que puede ser complementario, ¿no? Si el caso les dice, por ejemplo, que necesariamente la empresa trabaja con un ERP, en este caso no trabaja con un ERP, si les dijera, entonces podríamos cambiar acá el sistema de MRP a ERP, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a los procesos, a ver. Tenemos primero el trefilado. Vamos a ir acá. Trefilado. Vamos a colocar acá el número de personas. Nos dice 3 personas, 3 operarios, entonces acá le vamos a colocar 3. Tiempo de ciclo, 10 kilómetros por hora. Tiempo de ciclo o productividad, les pueden decir así, 10 kilómetros por hora. Tiempo de setup o preparación, 6 horas. 6 horas. Disponibilidad. No nos dan la disponibilidad, es cierto. Perdón, esta es disponibilidad. Tasa de disponibilidad, ¿no? 97%. Voy a poner acá 97%. Para que tengan una idea de qué es la disponibilidad, ¿sí? De hecho, en Link hay un indicador que se llama el OEE, y el OEE se calcula a partir de 3 indicadores, ¿sí? La tasa de rendimiento, tasa de disponibilidad y la tasa de calidad, ¿no? La tasa de calidad es básicamente los defectos, ¿no? Del 100%, ¿cuánto salió defectuoso? ¿No? 1%, 2%, etc. El rendimiento vendría a ser el rendimiento de la máquina, es decir, cómo va en cuanto a su velocidad. En este caso, el tiempo de ciclo de este trefilado es 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaría si en la vida real el proceso de trefilado no va a 100 kilómetros por hora, sino va a 98 kilómetros por hora? Entonces, el rendimiento sería la división, ¿no? 98 entre 100, es decir, va a un rendimiento del 98%, ¿no? Con respecto a su velocidad original, que es el tiempo de ciclo, ¿sí? Y tercero, tenemos la disponibilidad, el tercer indicador del OE, que es justo lo que nos han dado de dato aquí, que vendría a ser el tiempo que el proceso está disponible, por así decirlo, ¿no? Es decir, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 5 de la tarde, que es este caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo de ese 100% es trabajo en sí, es decir, horas trabajadas, y cuánto tiempo es horas paradas, ¿sí? En este caso es 97%, significa que de todas esas horas disponibles, el 97% la máquina ha estado, de alguna manera, disponible, es decir, trabajando, ¿no? Trabajando, y dentro de ese 97%, pues hay algún tiempo que es por paradas y por temas de horas trabajadas, ¿ya? Pero bueno, ese detalle ya lo van a ver seguramente en un siguiente curso. Ahorita un poco para centrarnos en lo que es el ejercicio, acá vamos a ingresar la disponibilidad, ¿sí? Que nos dan de dato. Después nos dan el otro transferencia, que son 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y la disponibilidad, que tenemos que calcularla en base al calendario, ¿no? El calendario que nos dice de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, es decir, 9 horas.
Pero como hay una hora de refrigerio, entonces tenemos 8 horas efectivas. Entonces, son 8 horas efectivas por día. ¿Sí? Vamos a poner acá, a ver, vamos a hacer una calculadora. Son 8 horas por día, ¿no es cierto? Trabaja 5 días a la semana, entonces sería por 5. Por 60, para convertirlo a minutos, 2.400 minutos. Entonces aquí vamos a colocarle en disponible 2.400 minutos. Algunos usuarios, algunos autores también, esto acá lo expresan en segundos, también es válido, ¿ya? También es válido. Y este minutaje disponible aplica para todos los procesos. Ahora, también podría venir, ¿no? Un caso que diga que en el caso del proceso 3, por ejemplo, que es este de acá, nos digan que el calendario es diferente, ¿no? Porque hay mucha carga, trabaja 2 turnos. Si nos dan ese caso, entonces aquí se le actualiza sus minutaje disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que tratamos de reflejar es, nuevamente, la situación actual del proceso productivo, ¿ya? Si el proceso productivo trabaja un turno en 3 de los 4 procesos y en este tercer proceso trabaja 3 turnos, entonces aquí tenemos que mapear eso. ¿Ya? Porque finalmente recuerden que esta es una herramienta de mejora, de diagnóstico, perdón, para diagnosticar el proceso. ¿Ya? Ok, después de trifilado tenemos el proceso de cableado, ¿sí? Hay 6 operarios, 6 personas, vamos a ponerlos aquí. Tiempo de ciclo, 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. Tiempo de setup o tiempo de preparación, 10 horas. Disponibilidad, 95%. Lote de transferencia, 30 kilómetros. Listo. Ok. A ver, en el trefilado, a ver, nos dan este dato. Dice una semana de stock de alambrón, de lo que está acá. Nos dice 3 días de stock de alambrón trefilado. Entonces acá vamos a colocarle 3 días. Listo. Siguiente. A ver, tenemos acá el cableado. Nos dice 2 días de stock de alambrón cableado. Entonces vamos aquí a copiar esto. Vamos a poner acá 2 días del alambrón cableado. Este es el proceso de cableado. Siguiente proceso. Tenemos aislamiento. Vamos acá. Aislamiento. Luego tenemos acá número de operarios, 4 operarios. Tiempo de ciclo, 30 kilómetros por hora. Tiempo de setup, 3 horas. Disponibilidad o tasa de disponibilidad, 90%. Lote de transferencia, 2 kilómetros. Y bueno, los minutos disponibles que están acá, ¿no? Luego nos dan un día de stock de cable eléctrico, ¿no? Claro, porque una vez que se aísla el cable ya se convierte en un cable eléctrico como producto final, ¿no? Entonces acá le colocamos el inventario. ¿Cuánto es? Ya está. Finalmente nos dan el enrollado, que está aquí. Nos está el enrollado. Vamos a poner acá nuevamente como título, proceso de enrollado. Número de operarios, operario. Tiempo de ciclo, 80 kilómetros por hora. Tiempo de setup o tiempo de preparación, 15 minutos. 15 minutos o 15 minutos. Bien. Disponibilidad, 100%.
Y lote de transferencia, 2 kilómetros. ¿Cuánto de stock hay? Un día de stock de cable eléctrico en carrete. El enrollado es enrollar el cable eléctrico en un carrete. Es un cilindro para eh, que se envía después completo con el cable al cliente, ¿no? Y el cliente ya después en su planta lo desenrolla y bueno, empieza a hacer las instalaciones que necesita. Ahora, también aquí, bueno, aunque no deberían darlo, pero bueno, aquí lo han dado, nos dan el proceso de despacho, ¿ya? Pero en caso de que no esté este proceso de despacho, igual nosotros tenemos que graficarlo, mapear, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocarle despacho, colocamos el número de personas, vamos a colocarle aquí que son 2 personas, y nos dice acá un dato muy importante, ¿no? Nos dice, una vez que recibido los carretes con los cables eléctricos enrollados, se procede a realizar el despacho según lo solicitado por los clientes, el cual es casi inmediato, ¿ya? Este dato de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a definir el tipo de sistema de abastecimiento entre el proceso de enrollado y el proceso de despacho, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque recordemos que siempre entre cada proceso vamos a tener inventario. Ese inventario lo graficamos en triángulos y debajo de ese triángulo vamos a colocarle una flecha, ¿sí? Una flecha que puede ser sistema push o sistema pull, ¿ya? Entonces, en este caso, este dato es muy importante para poder saber el sistema por el que despacho eh, va a pedir el inventario que sale del enrollado, ¿sí? Entre este último proceso y el despacho, tenemos acá un inventario que vendría a ser el almacén de productos terminados, ¿ya? Este inventario vendría a ser el almacén de productos terminados. Así como este de acá vendría a ser el almacén de materias primas, este es de producto terminado, ¿ya? Y el despacho jala los despachos a partir de ese inventario de productos terminados, ¿ok? Listo. Para terminar tenemos que cerrar acá este círculo, ¿sí? Como despacho, despacha, valga la redundancia, al cliente electrocables. Vamos a ver entonces el cliente electrocables, ¿dónde está? Aquí está. Nos dice, entregas se realizan 2 veces por semana. Entonces acá vamos a colocarle 2 por semana. Ya está. Listo. Bien, jóvenes. Nos falta graficar también esta parte, ¿sí? En este caso, bueno, ya ha venido así el formato. Eh, es básicamente una comunicación, ¿sí? Es una formalidad. Podría ser así, o también pudo haber sido en forma de Z, ¿ya? Si no especifican cómo comunican el programa semanal a los diversos procesos, entonces puede ser válido en forma de Z o también en forma de una línea recta, ¿ya? Recordemos nuevamente, la diferencia entre ambas flechas es que la primera es electrónica y la segunda es física, ¿no? Entonces, es, puede ser ambas si es que no se especifica cómo se comunica este programa a los diversos procesos productivos, ¿ya? Si fuera TOC, porque también han habido casos que han venido así, cuando el sistema es TOC, no es MRP, sino es TOC, vamos a poner acá en todo caso TOC, entonces, por lo general, el programa semanal en este tipo de sistemas no se comunica a todos los procesos, sino se comunica al proceso que es recurso cuello de botella, ¿sí? Entonces, suponiendo que el aislamiento sea de cuello de botella, ¿no? Acá lo podemos identificar rápidamente por los tiempos, ¿no? 100, 60, 30, 80. ¿Cuál tiene menor productividad? Este de aquí, ¿no? Aislamiento. Entonces, con el sistema stock, generalmente los programas van al cuello de botella. Y a partir de ahí se arman los demás programas. Entonces, esto generalmente se grafica así, en un value stream mapping, ¿sí? Cuando hay una combinación de sistemas, ¿ya? TOC y luego va acá el programa. Pero bueno, en este caso no es así, en este caso es... Listo. Bueno, vamos ahora a graficar la línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo, en realidad, así es como Link lo sugiere, ¿no? Primero graficar todo lo relacionado a la situación actual y después hacer el cálculo, un cálculo numérico, ¿no? Un resultado del diagnóstico de la situación actual. Entonces, aquí debajo ya tenemos las líneas, la línea de tiempo,
Vamos a colocarle un comentario aquí. Vamos a colocarle de tiempo, a ver. Empezamos por acá, por el lado derecho. ¿Cuánto hay acá de tiempo? 5 días, ¿no? 5 días. ¿Cuánto hay de tiempo aquí? Ah, ya, muy bien. ¿Cuánto es el tiempo? Son 100, la inversa de 100 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cuánto es la inversa de 100 kilómetros por hora? 1 entre 100. Esto acá por 60 para convertirlo a minutos, ¿no? 0.6 0.6 minutos. 6 minutos. Listo. Vamos ahora al siguiente inventario. A ver. Nos dice, a ver, el inventario es de 3 días, ¿no? Es de 3 días, entonces aquí vamos a colocarle 3 días. 3 días. Después, a ver, cableado. Nuevamente, hacemos el mismo cálculo. ¿Sí? 1 entre 60 por 60. Prácticamente es un minuto, ¿no? Acá es un minuto. Después, tenemos un inventario de 2 días. Entonces acá le colocamos 2 días. Aislamiento. Nuevamente, hacemos la inversa y luego le multiplicamos por 60 para calcular los minutos. Por kilómetro, claro. Y tenemos acá que es 2 minutos. Luego acá, nuevamente. Un día. Y debajo del enrollado, ¿cuánto tiempo es? La inversa nuevamente, ¿no? 0 punto, ajá, muy bien. Muy bien. Buen trabajo, buen trabajo. 0.75 minutos. Y aquí nos falta el inventario, que está a la salida del enrollado, que sería de un día. ¿Ya? Listo, ya graficamos la línea de tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos toca calcular es, primero, el tiempo de no valor agregado que está en la parte superior y el tiempo de valor agregado que está en la parte inferior. ¿Ya? Esto de acá, pues acaso, y lo voy a poner aquí de dos formas. ¿Ya? Esto de acá vendría a ser el equivalente bueno, este es el tiempo de no valor agregado y el tiempo de valor agregado. ¿Ya? Esto de acá vamos a calcularlo, también vamos a presentarlo como takt time y lead time. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con la diapositiva. A ver. Arriba, ¿cuánto tiempo de no valor agregado tenemos? Tenemos, a ver, 5 días, 3 días, más 2 días son 10 días, más 2 días más son 12 días. El tiempo de no valor agregado, acá tenemos 12 días. 12 días. ¿Listo? Y de valor agregado, tenemos, a ver, 0.6 más 1, 1.6, 3.6, 4.35. 4.35 minutos. ¿Ya? Entonces, esto de acá, esto que tenemos aquí, vendría a ser el cálculo del tiempo de valor agregado y el cálculo del no valor agregado y tiempo de valor agregado, ¿no? Vemos que hay una diferencia abismal, ¿no? De hecho, tenemos hay mucho tiempo de no valor agregado, ¿sí? Son acá 12 días, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer aquí, ¿ya? Entonces, con esto ya prácticamente completamos la pregunta o la parte A de esta pregunta, ¿sí? Pues es que vale 3 puntos porque es una parte un poco más tediosa. Nos piden ahora identificar los desperdicios dentro de la misma parte, ¿no? Todavía no acaba.
Identificar los desperdicios en base a lo mencionado en el texto y en lo que se puede ver en el BCN. Explique brevemente lo que considero. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a identificar los desperdicios. A ver. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar uno. Sí, vamos a encontrar acá uno. Eh, por ejemplo, no sé si habrán visto. A ver, aquí tengo una imagen. Ya. Bueno, en todo caso, vamos a coger de plantilla desperdicio. A ver, vamos a identificar el primer desperdicio, sobreproducción. ¿Ya? ¿Dónde tenemos sobreproducción? ¿Sí? Lo podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Entre cableado y aislamiento. ¿Sí? Miramos un poco las velocidades. La velocidad de cableado es el doble del aislamiento, ¿no? Acá es 60 kilómetros por hora, acá es 30 kilómetros por hora. Entonces, definitivamente aquí hay sobreproducción, ¿no? Y el inventario también un poco lo refleja, ¿no? Hay 2 días de inventario. Entonces aquí vamos a colocarle un desperdicio. Sí, vamos a ponerle acá sobreproducción. Listo. ¿Qué más tenemos? También tenemos sobreproducción entre triflería y cableado, sí, por los tiempos. También podríamos intuir, suponer. De hecho, es una pregunta muy genérica, pero que con los supuestos que ustedes hagan, se puede considerar el 100% del puntaje. Tendremos sobreproducción en ambos procesos. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a identificar otro desperdicio. Inventarios. ¿Sí? Inventarios. Muy bien. Acá tenemos inventario, efectivamente. Tenemos inventario aquí. Después tenemos inventario también, ¿no? En esta parte intermedia. Tenemos inventario aquí también en el almacén de materia prima. Aquí. 5 días de inventario. Vamos aquí. Y bueno, también aquí hay inventario, pero en este caso, un día, bueno, puede ser válido colocarle, o también puede tampoco no ser tan válido, ¿no? Igual, es parte del análisis. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otro desperdicio encontramos? A ver, tenemos acá el dato del examen. Nos dan acá, por ejemplo, el diagrama recorrido de los cables eléctricos. Y podemos ver claramente que en algunos casos hay cruces, ¿no? Por ejemplo, acá hay un cruce entre lo que sale de la materia prima y lo que llega al almacén de producto terminado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un problema de transporte, un desperdicio de transporte. Entonces, ese problema de transporte lo podemos mapear. Veamos en qué parte del proceso está afectando más. Está afectando prácticamente en el despacho, ¿no? Ahí es donde están los cruces, en el despacho. Entonces vamos acá al proceso de despacho. Vamos a colocarle aquí el tipo de desperdicio que es transporte. Transporte, también espera, sí, también es válido, sí. Esperas, muy bien. Espera. ¿Qué más? A ver, ¿qué otros desperdicios tenemos? A ver, ya tenemos sobreproducción, inventario, transporte, espera, por lo tanto, también. ¿Qué más tenemos? Defectos. Ah, muy bien, excelente. Defectos, ¿no? Defectos en el proceso de cableado y también aislamiento, ¿no? Entonces lo agregamos aquí. Vamos a poner acá defectos. Y también vamos a ponerle por acá, ¿no? Un poco, aunque nos dan disponibilidad, ¿no? Pero igual, ok, es válido, ¿no? Podemos intuir que hay también defectos en esta parte. Es válido, sí, es válido. ¿Qué más? A ver, qué más tenemos? ¿Movimientos innecesarios? Bueno, no nos da mucha información sobre eso, así que de repente no sería necesario considerar. Procesos innecesarios o sobreprocesamiento.
Habría que ver el caso, aunque no hace mucha mención sobre eso. Si ustedes lo pueden suponer, entonces también lo podrían considerar como un proceso, pero un desperdicio adicional. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro desperdicio tenemos? Movimientos innecesarios, ¿ya? Sobreproducción, ya, claro, eso es lo que ya veíamos aquí. Ok, creatividad de los empleados no utilizados, ya, eso está bueno. Vamos a utilizar, a ver, ¿dónde podemos encontrar creatividad de los empleados no utilizados? Claro, el caso no hace mucho hincapié en eso, pero en todo caso lo podríamos mencionar siempre en toda compañía, siempre eh, van a encontrar este tipo de desperdicio, ¿no? Que no se aprovecha el conocimiento, el expertise del operario, ¿no? Que es quien está prácticamente ahí, ¿no? Cerca del proceso, todos los días, o sea, conoce a detalle cómo suena, cómo suena la máquina, conoce a detalle cómo se configuran, o cómo varían los parámetros, cómo se comporta el proceso eh, a lo largo de los días, si en la tarde para más o si en la noche para más, ¿no? Todo ese detalle, digamos, así ya, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? ¿No? Lo más detallado posible, pues el operario es el que lo sabe, ¿no? Entonces, vamos a ponerle acá, creatividad o ideas no aprovechadas. Ya está. Listo. Vamos a colocar esto. Bueno, no vamos a colocarlo en todos los procesos, en todo caso vamos a dejarlo aquí de manera general, ¿no? Para no tampoco complicar mucho el value stream mapping que tenemos. Y obviamente lo vamos a colocar a todo nivel, ¿no? Vamos a colocarlo también aquí. Ahí está. Muy bien. Ok, bien. Entonces, bueno, estos son los desperdicios que hemos identificado. De mi punto de vista son varios, son bastantes. Yo creo que son suficientes. Si por ahí les da el tiempo y pueden encontrar más para asegurar su puntaje de esta parte, bueno, también es válido. ¿Ya? Bueno, ok. Esta vale 3 puntos, ¿no? Todo este vale stream map. Bien, acá ya viene la parte más sencilla, más rápida. Eh, Lo dice, a ver, punto B. Realice el cálculo del lead time de producción y del tag time de la familia seleccionada en el punto anterior. ¿Qué conclusión se puede obtener del resultado obtenido de ambos indicadores? ¿Ya? A ver, nuevamente, vamos a regresar a nuestro formato. ¿Sí? Este es el formato con el que seguramente en el examen van a tener, ¿no? Aquí en la parte inferior van a ver aquí lo que deben presentar de cada pregunta. ¿Ya? A ver, nos dice acá. A ver, familia elegida, ok, eso ya está. BCM. Bueno, el BCM ya lo tenemos aquí, ya lo armamos. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden presentar? Pueden presentar el vicio o por último también pueden hacer un copy y pega también, o el Excel también, no hay problema. Como un Paint o también este, copiando y pegando todo el cuadro. Listo. Listo. Ya presentamos el BCM. Indicadores. A ver, vamos a ver acá los indicadores. A ver, takt time. A ver, ¿cuántos turnos por operación tenemos? Tenemos un turno. Tiempo disponible por turno, 9 horas. ¿Cuánto es el tiempo de descanso por turno? Es decir, el refrigerio, 1 hora según el caso. ¿Cuántos días laborales por semana tenemos? 5 días. Entonces, ¿cuánto tiempo disponible tenemos a la semana en segundos? Bueno, haremos el cálculo, ¿no? Turno de operación, que es 1, por el tiempo disponible por turno, que son 9 horas, menos el tiempo de descanso, que son 1 hora, por 5 días. Tenemos acá en total 40 horas.
Esto por 3600, para convertirlo a segundos, nos da 1400 segundos. 1440 segundos. Perdón, 1444 segundos. Y después acá tenemos el equivalente a 2400 minutos. ¿Ok? Listo. Tiempo disponible lo tenemos aquí. Vamos a calcular la demanda anual. A ver, ¿la demanda anual cuánto es? 45.000, ¿no es cierto? Vamos a colocarla acá. 45.000. Número de semanas al año, 50 semanas al año. A ver, demanda por semana. Dividimos, ¿no? 45.000 entre las 50 semanas, tenemos acá nuevamente 900 unidades por semana. Ya lo habíamos calculado, pero igual lo volvemos a calcular para que esto de acá quede claro. Takt time. ¿Cómo se calcula el takt time? El tiempo disponible entre la demanda. Entonces, tenemos acá el tiempo disponible que es 144.000 entre 900. Esto nos da 160 segundos por unidad, lo que equivale a 2.67 minutos por unidad. ¿Ya? ¿Cuál es el significado del takt time? Nuevamente, para que todo quede claro. Lo que nos quiere decir el takt time es a qué ritmo debe ir nuestro proceso productivo para poder atender la demanda anual. ¿Ya? En este caso, la demanda anual son 45.000, bueno, acá son kilómetros, ¿no? 45.000 kilómetros, bueno, en este caso la unidad de medida es kilómetros. De repente, quién sabe, en el examen les podría venir en litros o mililitros. Bueno, puede ser bien, ¿no? Entonces aquí, tenemos 160 segundos por kilómetro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mercado, la demanda, ¿sí? Los clientes en general, eh, exigen un ritmo de producción de 160 segundos por kilómetro. Es decir, 2.67 minutos por kilómetro. ¿Ya? Ese es el significado del takt time. ¿Sí? Es decir, el ritmo de producción exigido por el cliente. ¿Ya? Eso es lo que exige el mercado. Ahora vamos a calcular en qué tiempo atiende nuestro proceso productivo. ¿Sí? Nuevamente, en kilómetros. ¿Cómo calculamos el lead time? En Lean, obviamente, ¿no? El Lean Manufacturing. Tenemos aquí el Value Stream Map. ¿Sí? El lead time es el equivalente a la suma de todos los tiempos, ¿sí? De no valor agregado y de valor agregado. ¿Ya? Entonces, ustedes acá ya han calculado el tiempo de no valor agregado y el tiempo de valor agregado. Simplemente sería sumar ambos y con eso vamos a tener el lead time. A ver, nos dice que son 12 días, ¿no? Son 12 días por cada día cuando trabajan, 8 horas efectivas. Son 9 horas, pero como no la refrigeré, se convierte en 8 horas efectivas. Y esto de aquí por 60 minutos, ¿no? Más. ¿Cuántos minutos nos daba el tiempo de valor agregado? 4.35 minutos. Por kilómetro, claro, por kilómetro. ¿Y esto qué nos da? 5.764.35 minutos por kilómetro. ¿Ya? Entonces, así es como lo mide Lean. ¿Ya? Entonces, el lead time está muy por encima del takt time. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir los desperdicios que identificamos en el value stream map, ¿no? Todo lo que hemos encontrado sobre producción, defectos, hay que buscar la solución a todos esos desperdicios. Obviamente poco a poco, ¿no? Empezando por lo que sea más crítico y después ir yendo más abajo, ¿no? Poco a poco con todos los desperdicios. A ver, listo. Esa es la parte B. ¿Sí? Ya tenemos un punto más. ¿Qué conclusión se puede obtener del resultado de ambos indicadores? Bueno, lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? Que hay que reducir los desperdicios identificados en el Value Stream Mapping
para que el lead time se pueda reducir y llegar al takt time. Bueno, nunca va a llegar al takt time, ¿no? Pero al menos debe de reducirse y acercarse lo más posible a ese indicador. Punto C. A ver, dice, en base a los desperdicios identificados en el punto B, bueno, en realidad punto A, ¿no? Ahí es donde se identificaron los desperdicios, y de los conceptos aprendidos del JIT, realice sus propuestas de mejora de tal manera que el sistema productivo se transforme en un sistema JIT. ¿Sí? A ver, esa vendría a ser la parte de las propuestas, ¿no? Entonces, cuando hagamos las propuestas, ¿sí? Esto es una recomendación. No sé cómo vayan a calificar los profesores. Anteriormente, o algunas veces ha pasado que un profesor calificaba una pregunta de todos los exámenes. En este examen no estoy seguro si va a ser así o va a ser cada profesor califica su examen, pero al menos en lo que respecta a mí, para mi criterio, eh, y también porque debe ser así también creo yo, ¿no? Siempre cuando hagamos las propuestas de mejora, tratemos de buscar una relación con el diagnóstico de la situación actual. Es decir, si hemos encontrado inventario aquí, ¿no? Entre varios procesos, entonces coloquemos el desperdicio y su respectiva propuesta de mejora, ¿no? Algo así, por ejemplo, ¿no? A ver, desperdicio, inventario, ¿no? Propuesta de mejora. Propuesta de mejora para que se convierta en un sistema JIT. Para tener un poco en cuenta, ¿no? Lo que nos quiere decir la pregunta es, ¿qué cosa es JIT? JIT es el sistema, ¿sí? Es el sistema de Lean Manufacturing. Lean Manufacturing abarca más del JIT, ¿no? El JIT vendría a ser la herramienta que tiene Lean para que su sistema se transforme en un sistema de justo a tiempo, ¿ya? Pero Lean Manufacturing como concepto va más allá de eso, ¿no? Porque no solamente implementa JIT, sino también implementa otras herramientas como por ejemplo el SMED, el, el TPM y otras herramientas más, ¿ya? A ver, desperdicio es el inventario, ¿no? ¿Qué propuesta de mejora tenemos aquí para el inventario? Bueno, ahí ya un poco viene el tema de la creatividad de ustedes, ¿no? Por ejemplo, para reducir el inventario, ¿qué podríamos utilizar? Por ejemplo, implementar un sistema Kanban. Vamos a ponerle, yo voy a ponerle de manera genérica, ya en el examen ustedes le ponen un poco más de detalle para poder entender de qué manera, ¿no? Implementar un sistema Kanban. ¿De qué manera? De tal manera que existan camas de transporte y camas de producción para que en todo momento se esté midiendo el inventario contra el supermercado que se va a implementar. ¿Sí? Ok, tenemos acá inventarios. ¿Qué más tenemos? Hemos encontrado, a ver, más herramientas, más propuestas de mejora para el inventario. Ok, ¿no? Ok, implementar un sistema Kanban. ¿Qué otra propuesta de mejora tenemos? Por ejemplo, tenemos, a ver, em, vamos a poner acá, para reducir los inventarios. Vamos a poner, a ver, optimizar, optimizar el espacio de la planta, ¿sí? Con racks hacia arriba, algo así, ¿no? Un poco para que se aproveche más la altura y no tanto la parte horizontal. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, dale, Andrea. Oye, perfecto, yo tengo una pregunta. O sea, yo estaba averiguando un Sí. poco más de Lean. Y, por ejemplo, una de las herramientas que creo que no le enseñó en clase es el Jidoka. Y, o sea, esa herramienta de alguna manera como que se puede usar tanto para aprovechar la creatividad de los trabajadores y a la vez como para reducir los reprocesos, porque de alguna manera como que esa metodología de Lean propone que los trabajadores tengan mayor autonomía en su puesto de trabajo para ellos mismos ser capaces de identificar problemas de calidad y ellos mismos emitan las alertas y busquen la manera de corregirlo, ¿no? Entonces, sería válido, por ejemplo, proponer esa metodología que tal vez no nos la ha enseñado, pero sí es de parte de Lean y puede solucionar Sí, muchos tipos de claro, problemas. sí, claro, claro, claro que sí. De hecho, el Jidoka es una herramienta
Bueno, lo que pasa es que el Jidoka no viene por sí solo, ¿no? De hecho, siempre, en realidad las herramientas Lean por lo general vienen combinadas, ¿no? No vienen, no se implementan por sí solas. Pero de que lo puedes mencionar, también es válido, ¿ya? Sí, es totalmente válido. Inclusive, por ejemplo, para lo que es la creatividad de los empleados, por ejemplo, yo he visto en varios exámenes que muchos de esos compañeros mencionan el tema del enfoque sociotécnico, ¿no? Que fue la parte previa que vimos antes del sistema Lean, ¿sí? Y también es válido, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá le voy a colocar para la creatividad de los empleados, implementar Jidoka, ¿sí? Es válido. Claro, obviamente cuando desarrollen la pregunta y le dan un poquito más de detalle para poder entender un poco en qué parte se va a implementar. Y también el sociotécnico, que también es otra herramienta que, eh, también se menciona mucho, ¿no? Para esta parte de la creatividad de los empleados. Pero sí es válido, Andrea, sí es válido. En caso de que haya alguna herramienta, porque bueno, también hemos tenido dos sesiones de link, que hayas aprendido también, digamos, ya sea en clase o en algún texto, pues es válido. ¿Ya? Es válido y de hecho, ten por seguro que yo lo voy a considerar. Ah, ya. No, lo que pasa es que justo estoy haciendo mi tesis como que un complemento entre Lean y sistemas sociotécnicos y de alguna manera por la mayoría de la literatura que encuentro, o sea, el sistema sociotécnico igual tenía un poco la duda, porque, o sea, definitivamente es una herramienta súper útil, pero, o sea, se considera como extra Lean. Claro. Sí, lo que pasa es que el sociotécnico, si bien es cierto, su literatura más está en lo que son papers, más que no hay libros, así como el Link, por ejemplo, que tenemos un montón de libros de diversos autores. En el caso del sociotécnico, hay muy pocos textos que son libros, pero sí hay bastante eh, información en papers, ¿no? En papers de empresas que han implementado el sociotécnico en en algunas compañías. Lo que pasa es que el enfoque sociotécnico, cuando lo presentan en los papers, lo presentan como, más que como una herramienta, como una metodología, ¿sí? Y esa metodología, pues, y bueno, y es cierto, ¿no? Porque todos los papers concluyen, o bueno, en varios de los papers concluyen de que el sociotécnico vendría a ser la base de los sistemas modernos de producción, ¿no? Así es como le denomino. Y entre los sistemas modernos tenemos, pues, entre ellos, tenemos los que hemos visto en clase, ¿no? TOC, Lean, MRP2, también lo mencionan para Six Sigma, para la combinación entre Six Sigma con Lean y también con TOC, ¿no? Entonces, eh, pero se puede presentar también como herramienta, ¿ya? Y de hecho, acá también lo estoy poniendo, porque es válido, ¿ya? Es válido y te por seguro que sí, yo lo voy a considerar, no hay problema. Ya, genial, profe. Pero estaría, por ejemplo, bien usar el Jidoka para, como una herramienta para solucionar o aprovechar, solucionar dos tipos de desperdicios, o tengo que proponer algo diferente para cada uno. Bueno, en realidad, si con Jidoka puedes, como dicen en la planta, ¿no? En la práctica, ¿no? Dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Entonces, sí lo podrías mencionar para solucionar un problema, en este caso, para atacar el tema de la creatividad y, por ejemplo, para atacar algún otro problema, desperdicio, ¿no? Que encontremos, defectos o inventarios. Es válido, sí, es válido. Gracias, profe. Sí, ok, no hay problema. Bueno, y así más, bueno, no voy a desarrollar toda esta parte, un poco para avanzar por el tema del tiempo, también con el ejercicio de TOC, pero en líneas generales, esto vendría a ser el esquema que me gustaría ver que ustedes presenten eh, para poder calificar bien, ¿no? Desperdicio, propuesta de mejora por cada desperdicio que hemos encontrado, ¿ya? Ok, esto vamos a dejarlo grabado, esto queda para ustedes.
Bueno, acá hay una pregunta que es cantidad por ciclo. ¿Ya? En todo caso, también les va a venir un formato. Eh, bueno, aquí vamos a colocar, a ver, esto de acá le corresponde, bueno, esto ya lo hicimos, la parte C. La parte D, dice, en la tabla 2 se muestra la demanda mensual por familia de la empresa Conductos. Considerando que en promedio, ¿no? Se tienen 20 días laborales por mes para lotes pequeños a producir, ¿cuál sería el tamaño del paquete o combinación de productos a fabricar? ¿Ya? Entonces aquí nos dan la demanda mensual, vamos a ponerla acá. 2000, una pregunta rápida, pero igual tenemos que hacerla de todas maneras. A ver, 1250, 500, pues tenemos acá 3000, 1750 y 500. ¿Cuánto es la suma de todo esto? 12.000. Fabricación diaria. ¿Cuántos días laborables nos dan por mes? 20 días. Entonces vamos a colocarla acá. Demanda mensual entre 20 días. Ok, vamos a colocarla acá en todo caso. El formato que nos dan nos permite hacerlo de esa manera. Listo. Vamos a jalar acá todas las demás fórmulas. Y listo. Diariamente son 600 kilómetros por... Listo. Ok, días laborables tenemos acá 20 días por mes. Disponibilidad diaria. A ver, ¿cómo calculamos la disponibilidad diaria? Bueno, ya tenemos el horario por día. ¿Sí? ¿Cuánto es? Son 8 horas por 60 minutos para convertirlo a minutos. Estamos hablando aquí de 480 minutos por día, ¿no? El ciclo de fabricación se calcula dividiendo, ¿sí? Dividiendo la disponibilidad diaria entre la cantidad total, fabricación diaria total, ¿no? Con eso obtenemos acá los minutos, acá son por kilómetro. Aquí el formato viene así. En todo caso acá le cambiamos 0.8 minutos por kilómetro. Y la tasa media de fabricación, la inversa, ¿no? 600 kilómetros por día. ¿Sí? Esto lo transformamos a días y obtenemos esta tasa media de fabricación. Y a partir de esta tasa media de fabricación, lo que hacemos aquí es eh, algo un poco más, ¿cómo les puedo decir? Es como un mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el ciclo de fabricación, ¿sí? De todas las familias, ¿sí? Que es solamente dividiendo entre disponibilidad diaria, entre cada fabricación diaria, ¿sí? Y de todo este conjunto hacemos un máximo común divisor, algo similar, y acá calculamos las cantidades de unidades por ciclo, perdón. Por ciclo. ¿A qué se refiere por ciclo? Esto acá se refiere a los batch. ¿Sí? ¿Cómo son los batch? A ver, tenemos acá las familias. Vamos a ponerlas acá al lado derecho. Y acá vamos a colocar la cantidad de cada batch. Es decir, acá es 4, 3, 3, 6, 8 y 1. ¿No? Eso quiere decir que cuando planifiquemos la producción en Lean, ¿sí? Con Heiyunka, entonces los batch, como Lean, digamos, no está tan orientado a hacer lotes largos, sino lotes pequeños, para que tampoco haya exceso de inventario, ni tampoco otros desperdicios. Entonces, los bloques deben ser así, como los que vemos aquí. ¿Ya? Estos deberían ser los bloques. 4, 3, 3, 6, 8, 1. Ese es un bloque. Nuevamente, después, cuando entre el siguiente bloque, nuevamente, acaba la última unidad de PEAT 8 y nuevamente se repite ese ciclo. 4N2XOH, 3CAI y así sucesivamente, ¿no? Y los bloques de producción van a ser así. Un batch aquí, otro batch después, y así sucesivamente. Esto acá se va repitiendo a lo largo de la programación. ¿Ya? Así es como digamos, eh,
se presenta esta pregunta que tiene que ver más con el Heyunka. Bueno, vale un punto, pero igual nos piden el tamaño del paquete. El tamaño del paquete es esto de acá. Voy a colocarlo en color amarillo. ¿Ya? Ok, bien. Un poco para correr con la hora. Tenemos, listo, ya hemos completado la pregunta de Lean Manufacturing, que es la que está acá. Ahora vamos a hacer la pregunta de top, ¿sí? Para cerrar la sesión de refuerzo. Eh, ok, vamos a hacer esta pregunta, y esta pregunta tiene una particularidad, igual la vamos a hacer. Es una empresa, ¿sí? Bueno, no nos dan exactamente el proceso de fabricación, pero bueno, sabemos que es un proceso de fabricación que trabaja un turno de 7 horas, los 7 días de la semana. Y este dato es muy importante. Después, ¿qué más nos dan? Dice, en dicha área laboran 3 trabajadores quienes elaboran 3 productos, A, B y C. En la figura 1 se puede ver su participación. Existe un cuarto trabajador que es un descansero. Ya estas preguntas pueden ser un poco confusas, pero ahorita vamos a ver cuál es la función de ese descansero, ¿no? Que está entre comillas. Que solo trabaja 3 veces por semana para generar el día de descanso a los 3 permanentes. Ese descansero, ¿sí? El descansero, para que tengan una idea, vendría a ser un relevo, ¿ya? Disculpen, antes de continuar, creo que hay una pregunta. Sí, Andrea, te escucho. Bueno, profe, déjame una levantada, disculpe. Ok, perdón. No hay problema, perdón, pensé que estabas preguntando. Igual, si tienen preguntas, levanten la mano con confianza o activen o el chat también, no hay problema. Bueno, dice, existe el descansero. Un poco para explicar ese concepto del descansero, ¿ya? Porque puede ser últimamente se está repitiendo bastante este concepto. El descansero vendría a ser un relevo, ¿ya? ¿Cuál es la función del relevo en las plantas? Y también en este tipo de casos. La función del relevo es garantizar, asegurar que el proceso trabaje su horario normal. Es decir, por ejemplo, si tenemos en una planta que trabaja de lunes a viernes un turno de 8 horas, y dentro de esas 8 horas hay una hora de refrigerio, de descanso. Entonces, el descansero lo que hace es cubre esa hora de descanso, que generalmente es por almuerzo de los trabajadores, cubre esa hora de descanso, y eh, todo esto para que la capacidad no se realice contra 8 menos 1 horas, es decir, 7 horas, sino para que la capacidad se mantenga con un tiempo disponible de 8 horas. ¿Sí? Recordemos que cuando calculamos la capacidad depende de las horas, ¿no? A más horas hay más capacidad. Entonces, la función del descansero es esa, ¿sí? Es garantizar o cubrir esa hora de refrigerio para que el proceso siga trabajando, pues, en su calendario, en sus 8 horas, ¿no? La capacidad se mantenga en 8 horas y no haya esa hora perdida por refrigerio. ¿Ya? Esa es la función del descansero en pocas palabras. Y ahora, hay muchas formas de cómo este descansero releva los refrigerios o los descansos. ¿Ya? En algunas empresas el descansero releva los descansos, los refrigerios, y en otras empresas el descansero lo que hace es también releva feriados o releva fines de semana, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, se puede ver su participación y dice, existe un cuarto trabajador que es un descansero, que solo trabaja 3 veces por semana para generar el día de descanso a los 3 permanentes. ¿Ya? Ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto de acá. ¿Sí? Eh, y ese descansero puede hacer cualquiera de las actividades descritas en la figura 1. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, a ver, la empresa, el trabajador, ¿sí? Trabaja un turno 7 horas los 7 días. ¿Sí? Este dato es muy importante. Los 7 días. Trabaja de lunes a domingo.
¿ya? Entonces, es imposible en la vida real y también en la práctica que un trabajador pues pueda aguantar los 7 días de la semana todo el año, ¿no? Siempre tiene que tener al menos un día de descanso para que pueda pues seguir manteniendo su productividad a lo largo del proceso, ¿ya? Entonces, en este caso el descansero lo que hace es, como los trabajadores tienen que descansar aunque sea un día a la semana, entonces el descansero lo que hace es, ese día de la semana que los trabajadores descansan, ¿sí? Que puede ser sábado o viernes, ¿no? Dependiendo del horario que elijan, el descansero tiene que cubrir esos días que están descansando, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar que el proceso trabaje 7 horas los 7 días de la semana, ¿ya? Eso es lo que hace el descansero en pocas palabras. Y acá dice que el descansero puede hacer cualquiera de las actividades descritas en la figura 1. Es decir, que el descansero puede cubrir al trabajador 1 o al trabajador 2 o al trabajador 3. ¿Ya? El descansero está en capacidad de poder cubrir cualquiera de los tres puestos con este enunciado, que dice que puede hacer cualquiera de las actividades descritas en la figura 1. ¿Ya? Esa es la función del descansero en esta parte. ¿Ya? Ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Ya? Después nos dicen, el personal permanente no es polivalente en las tareas descritas. Nuevamente, muy parecido a lo que les comenté la última vez, pues este dato es muy importante, ya que el personal no es polivalente. Ok, vamos a ir directamente ya a los datos. A ver, dice, los gastos semanales de operación son de $1000. Bueno, eso ya entra para el cálculo final. Aquí nos dan el esquema, ¿sí? Esto también vamos a desarrollarlo ya en el Excel. Parte A, nos dice qué cantidades de A, B y C deben producirse si se quiere maximizar la velocidad de generación de utilidades, ¿ya? Recordemos que hay dos formas de calcular estas cantidades a producirse. Una que es con el método tradicional, que es priorizando el margen, ¿no? El que tenga mayor margen, a ese escogemos, y por ahí priorizamos. Y la otra que es por margen de velocidad, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué la velocidad? Porque lo que busca TOC no solamente es ingresos netos, sino también liquidez, flujo de efectivo. Entonces, aquel producto que le dé a la compañía mayor velocidad en cuanto al margen, es decir, que le dé mayor ganancia en el tiempo, ¿sí? En el corto plazo, entonces ahí se prioriza, ¿no? Para que la empresa tenga cash, tenga liquidez y por lo tanto también ese indicador no se vaya al piso, ¿ya? Entonces, en este caso nos piden justamente ese segundo caso. Si se quiere maximizar la velocidad de generación de utilidades. Entonces nos pide, ahí la utilidad total generada. En la tabla 1 se muestran las demandas y los precios unitarios de cada producto. Ya, estos son datos que tenemos que utilizar para calcular la cantidad de producirse de A, B y C. ¿Ya? Esta pregunta es un poquito más corta, igual la vamos a hacer. Listo. Tenemos acá la plantilla de TOC. ¿Ya? La plantilla de TOC no viene así. Yo le he puesto así por un tema de que eh, tenemos que avanzar un poquito rápido, ¿no? Son 2 horas nomás. Pero en todo caso, ya depende de ustedes el criterio, el formato de la plantilla que deseen utilizar. En este caso lo vamos a presentar tal cual como lo hemos construido en la sesión de clase. ¿Ya? Este formato está tal cual, no hay ni más ni menos. ¿Ya? A ver, primero, vamos a calcular la capacidad disponible. A ver, la capacidad disponible nos dan aquí, ¿no? 7 horas por los 7 días a la semana. 7 horas por 7 días a la semana. Y esto en minutos sería por 60 minutos. 2.940 minutos disponibles por semana. Entonces vamos a ponerlo acá. 2.940 minutos por semana. Ahí está. Listo. Em, aquí tenemos ¿qué pasaría? Me pregunta por favor, me pregunta por interno, ¿no? ¿Qué pasaría si no hay descansero? ¿No? Me preguntan esa pregunta. Es válida, sí, muy interesante.
si no hubiera descansero, entonces esto no serían 7 días, sino serían 6 días. ¿Sí? Serían 6 días para todos los trabajadores. Por lo tanto, aquí ya no sería 2.940, sino acá sería 7%. ¿No? Pero como tenemos el descansero, acá es 7% por 60. 2.940 minutos por semana. Bueno, vamos a calcular ahora las cargas para el trabajador 1, 2 y 3 y vamos a ver cuál es cuello de botella. A ver, acá tenemos el esquema, aquí al lado derecho. A ver, tenemos acá, a ver, vamos a calcular primero para el trabajador 1. A ver, el trabajador 1 para producir a ver, utiliza 5 minutos y 15 minutos más. En total utiliza 20 minutos. ¿Ya? Eso acá sería 20 minutos. ¿Cuál es su demanda semanal? 100 unidades. ¿No? Entonces vamos a colocarle acá 100 unidades, en total 2.000 unidades. 2.000 minutos. ¿Ya? Trabajador 2. A ver, trabajador 2. Trabajador 2, a ver, ¿pasa por A? No, no pasa por A. Entonces acá de frente es 0. Trabajador 3. El trabajador 3 pasa por A, sí. ¿No? Sí está involucrado en A, con 5 minutos. 5 por 100. 500 minutos. Luego, a ver, vamos con B. A ver, ¿cuánto es la demanda de B? Es 80. Por, a ver, trabajador 1. A ver, ¿trabajador 1 está involucrado en B? No. Entonces acá es 0. Trabajador 2, para B. A ver, trabajador 2, aquí, con 5 minutos. Entonces acá sería 5 por la demanda semanal, que es 80, 400 minutos. Y el trabajador 3, 5 más 13, 18, ¿no? 18 por 1.440 minutos. Ya está. Vamos al producto C. A ver, producto C. Trabajador 1. Trabajador 1 son 12 minutos por unidad, ¿no? Entonces vamos a colocarle acá 12 minutos por unidad, total son 150 la demanda. 800 minutos. Trabajador 2 está involucrado, ¿no? Entonces acá es 0. Trabajador 3, sí, ¿no? 18. 18 por la demanda semanal, que es 150. 2.700 minutos. A ver, la capacidad de todos esos trabajadores es la misma, 2.940 minutos. Vamos a ponerla acá. Y bueno, vamos a comparar. A ver, definitivamente el trabajador 2 es un no cuello de botella. Definitivamente. Lo podemos calcular comparando las cargas, ¿sí? Entre su carga y la capacidad. No cuello de botella. El problema está aquí. ¿Sí? El problema está aquí entre el trabajador 1 y el trabajador 3. ¿Dónde es el cuello de botella? Ambos sobrepasan la capacidad. Pero, ok, ¿no? Sigue la pregunta, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el recurso o cuello de botella? ¿Se acuerdan lo que les había comentado la última vez? Cuando teníamos estos casos, ¿cuál debería ser el cuello de botella? El que tiene más, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Cuál tiene más carga? Este de aquí, ¿no? El trabajador 3, que sobrepasa el trabajador 1. Entonces, tenemos acá nuevamente cuello de botella y cuello de botella. Ok, muy bien. Listo. ¿Ya? Bueno, aquí también vamos a marcarlo también para poder identificar que sobrepasa la capacidad. Ya está. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ir paso por paso. A ver. ¿Qué tenemos acá? A ver, dice
¿qué cantidades de A, B y C deben producirse? Si se quiere maximizar la velocidad de operación. Ya. A ver, en este caso, a ver, esto es muy importante. Si bien es cierto, acá tenemos dos cuellos de botella. eh, Aparentemente este de aquí vendría a ser el cuello de botella, ¿ya? Pero hay que demostrar, ¿ya? Hay que demostrar, o en todo caso hay que calcular de qué manera podemos concluir de que este de aquí es un cuello de botella, ¿no? Porque ambos sobrepasan la capacidad, ¿no? Ambos sobrepasan la capacidad, pero tenemos que acá el trabajador 3 tiene más carga que el trabajador 1, ¿ya? En teoría debería ser así, pero de todos modos igual vamos a demostrarlo aquí, ¿sí? Con un análisis previo, y vamos a identificar qué cantidad podemos producir con esa carga. Bueno, con la capacidad. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un análisis ahora para dos trabajadores, ¿sí? Para el trabajador 1 y el trabajador 3. El 2 ya ni lo vemos porque ya es no cuello de botella. Eso, digamos, ya está definido. El tema viene acá, con el trabajador 1 y el trabajador 3. A ver, vamos a calcular los precios unitarios de A, B y C. Vamos acá 30, 32, 35. ¿Cuánto es el costo? A ver, para A, el costo es 15 más 5, 20. Para B es 15 más 10, 25. 15 más 10, 25 también para C. Listo, ¿la diferencia cuánto es? 10, 5 y 10. Listo, tenemos acá dos márgenes, ¿sí? ¿Cuál escogemos? Escogemos aquel que me dé mayor velocidad de utilidad. Dividimos. A ver, vamos a calcular en el caso de A. Su margen de contribución, que es 10. Entre, para el trabajador 1. A ver, si el cuello de botella es el trabajador 1, entonces vamos a sumar. A ver, para A es 15 más 5, 20. ¿No? Entonces acá sería 20, 0.5. Para B, a ver, para B, bueno, en este caso el trabajador 1 no está involucrado en B, por lo tanto esto de acá simplemente no queda para el análisis. Y en el caso del trabajador C, tenemos, a ver, trabajador 1, está involucrado, sí, con 12 minutos. Entonces, nuevamente, su margen de contribución entre 12 minutos, 0.83, ¿no? Entonces, acá la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuál escogemos? ¿Cuál me da mayor margen? Este de acá, ¿no? Este de acá. Entonces, vamos a priorizar primero C, luego viene A y al final B, ¿ya? A ver, ¿cuánto es la demanda? La demanda acá es 100, acá es 80 y acá es 150. A ver, para el trabajador 1, a ver, C, ¿cuántos minutos me ocupa? 1800 minutos, ¿no? Entonces, mi producción va a ser, como C es prioridad, el 100% en C, es decir, 150 unidades. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me sobra? ¿Cuánto tiempo me sobra para A? ¿Sí? Aquí, para A. A ver, me sobra para A 2.940 minutos menos 1.800 que ya consumí para C, 1.140 minutos para A. ¿Esto a cuánto equivale en unidades? Nuevamente, y dividimos, ¿no? Los minutos disponibles para A entre los minutos del trabajador 1. ¿Cuántos son los minutos del trabajador 1? 20 minutos, ¿no? 15 más 5, 20 minutos. Esto equivale a 57 unidades. Entonces acá vamos a colocarle 57 unidades y bueno, acá obviamente 0, ¿no? Esto vendría a ser utilidad bruta. A ver, ¿cuánto de utilidad obtenemos por la producción de estos SKUs?
Obtenemos 570. Y aquí obtenemos 1500. Gasto de operación es 1000. Utilidad neta sería la suma de la utilidad bruta de todos los SKUs menos los gastos de operación. ¿Sí? Aquí tenemos como utilidad neta 1070 dólares. ¿Sí? ¿Este está en dólares, me parece? Sí, está en dólares. Aquí está. Dólares. Ok. Vamos ahora a la siguiente. A ver. ¿Qué más tenemos? Trabajador 3. A ver. El precio unitario del trabajador 3. Para el trabajador 3. Para A es 30, 32, 35. Nuevamente. Mismos datos, ¿no? 30, 32, 35. ¿Cuánto es el costo unitario? 20, 25, 25. Margen de contribución, nuevamente, la diferencia de ambos. Precio y costo. Ahí está. Margen de contribución por minuto. A ver, vamos a calcular. Para el trabajador 3. Ahora estamos en el trabajador 3. A ver, tenemos acá margen de contribución entre los minutos del trabajador 3, que es 5. 2 nos da acá. En el caso de B, es 7 entre 18. ¿No? Ahí está. 13 más 5, 18. 0.39. Y en el caso de C es también 18, ¿no? Esto entre 18. Nos da 0.56. Entonces, con el trabajador 3, nuestro margen de contribución por minuto nos da que prioricemos a, ¿no? Aquí, el producto A. Después viene C y después al final B. ¿Ya? Entonces vamos a calcular nuevamente la producción. A ver, demanda, ¿cuánto es? Tenemos acá 100, 80 y 150. ¿Cuánto es la producción? La producción acá vendría a ser, para el trabajador 3, si la prioridad es A, entonces A consume 500 minutos. Entonces, definitivamente tenemos acá, primero, disponibles para primero C y después B, 2940 menos 500. ¿Sí? Entonces acá, para A, producción de A, ¿cuánto sería? 100, ¿no es cierto? Aquí sería el 100%. Sería acá 100. Vamos a calcular los minutos disponibles para B y C. A ver, vamos aquí. Disponible para C, minutos. Restamos, ¿no? La capacidad menos la carga de A. Entonces me quedan disponibles para C y después para B 2440 minutos. C me ocupa 2700 minutos. Por lo tanto, es mayor a esto. Entonces, en unidades tendríamos que calcular la equivalencia de este número. ¿Sí? 2440 entre los minutos para C. ¿Cuánto es? El trabajador 3. 13 más 5, 18. Entonces acá colocamos 18. 136 unidades. Entonces acá es 136 unidades. Y acá, bueno, ya no hay más tiempo, no hay más capacidad, 0. Producción 0. Utilidad bruta, nuevamente, producción por el margen de contribución, 1000, ¿no? Igual acá. Para A es 1000 y para C es 1360. Los gastos de operación, igual, ¿no? Son $1000. Y la utilidad neta sería la suma de la utilidad bruta menos los gastos de operación. ¿Está bien? Y aquí obtenemos que la utilidad neta es 1360 minutos. ¿Ya?
Entonces, acá, ¿cuáles eran las prioridades? Vamos a poner acá. Prioridades, primero era C, después era A, y luego era B. Y aquí, el trabajador 3 era al revés, ¿no? Era primero A, luego C, y al final B. Entonces, aquí tenemos que comparar. ¿Sí? Aquí tenemos que comparar. Eh, ¿Cuál me da mayor utilidad neta? ¿El trabajador 1 o el trabajador 3? Vemos que el trabajador 3, ¿no? 1360 es mayor a 1070. Por lo tanto, el cuello de botella sería este de acá. Este de aquí, sino este de acá, ¿no? Es un poco para demostrar. Entonces acá, miren, fíjense. Nos dice qué cantidad de A y B se deben producirse. Si se quiere maximizar la velocidad de generación de utilidades, bueno, la cantidad que debería producirse es, vamos a ponerla acá, 100 unidades de A y 136 unidades de C. Ya está. Listo. Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, parte B. Parte B. Ah, ya, nos dice también, ahí la utilidad total generada, bueno, la utilidad total generada o la utilidad neta vendría a ser esta de acá. Esta de aquí. Listo, parte B. A ver, dice, ¿a cuál de los trabajadores usted privilegiaría la capacitación y la instalación del sistema tambor reserva SOA? ¿Sí? Justifique su respuesta. Bueno, creo que ya está muy claro, ¿no? Trabajador 2 descartado. Tiene capacidad de sobra. Ahí no es el problema. El problema está aquí. ¿A cuál le escogemos, no? Trabajador 1, trabajador 3. Bueno, haciendo esta comparación, pues definitivamente le vamos a asignar el sistema al trabajador 3. ¿Por qué? Porque el trabajador 3, pues hemos demostrado aquí que es el cuello de botella, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta es muy simple, ¿no? Al trabajador 3. Seleccionaría el sistema, ¿no? El sistema, voy a ponerle abreviadamente DBR. ¿Está? Y con eso ya respondimos también la parte B. ¿Ya? ¿Por qué le asignamos el sistema DBR al trabajador 3? ¿Por qué? Porque es el cuello de botella, ¿no? Es la restricción, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Si bien es cierto, lo podíamos ver por las cargas, pues de todas maneras habría que hacer este análisis para demostrarlo. ¿Ya? Eh, bueno, y con eso ya tenemos también solucionado este problema esta pregunta 2 de teoría de restricciones. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda, de repente algo que deseen revisar adicional, sino para dar por cerrada nuestra segunda sesión de refuerzo, que espero les pueda servir de mucho. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿El examen va a durar las 3 horas completas? El examen va a durar las 3 horas completas, pero obviamente el diseño no va a ser para 3 horas, ¿no? El diseño va a ser para máximo 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Lo que pasa es que también ya nos ha pasado antes que hay problemas de conexión, ¿no? El Excel, sí, no se preocupen, yo no voy a pasar el Excel ahorita cerrando la reunión. Este, pero sí, el examen es de 3 horas, pero digamos que el diseño no es para 3 horas, ¿no? Si estuviéramos en un examen presencial, ahí sí, sería un examen para 3 horas. Pero este que van a tener el día miércoles, eh, así como los ciclos pasados que hemos tenido clases virtuales, los exámenes van a ser para máximo 2 horas, 2 horas y media. Aunque el del ciclo pasado, bueno, ese sí, que es este de aquí, que tengo aquí presente. Miren, justo lo tengo acá presente. Pues es
es el, vino un poquito largo, ¿no? Vino un poquito largo y sobre todo por esta pregunta de MRP2 que era, más que analítica, era tediosa, ¿no? Era muy tediosa. Pero bueno, es parte del- de la evaluación. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional de repente que deseen realizar? ¿Algún ejercicio que deseen revisar? Sí, no hay ningún problema. Aprovechamos. Bueno, ya igual lo dejo a criterio de ustedes. En lo que corresponde a la sesión de refuerzo, bueno, esto sería todo, ¿no? El Excel yo se los mando ahora, ni bien terminemos esta sesión. ¿Sí? Vamos chicos, con confianza. Sí, ya dentro de poco regresamos a la presencialidad. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos. Ok. Bueno, si no hay más consultas, bueno, damos por finalizada nuestra segunda sesión de refuerzo. Bueno, para los que están presentes, que tengan un buen examen parcial. Sí, igual repasen, sigan estudiando, practiquen sobre todo, que es lo más importante. Y bueno, eso sería todo por ahora. ¿Ya? Yo me quedo aquí por si es que tienen alguna consulta adicional o algo que quieran revisar. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta luego, profe, cuídese. Dime, Nicolás. Profe, con respecto al BSM, usted dijo que también se podría aplicar a empresas de servicio, ¿no? ¿Cómo se podría, o no sé si me podría dar una idea rápida de cómo se podría aplicar el BSM en En una empresa de servicio? servicios. Sí, Ajá. claro. O tal Sí, vez claro. a un área, ¿no? Justo también estoy haciendo mi tesis y ¿Ya? estoy haciendo sobre las mejoras de los procesos en el área deportiva de una universidad peruana, ¿no? Y estoy tratando, o al menos mi profesor dijo que esto del BCM, que lo estaba intentando poner en el marco teórico, pertenece a Lean Manufacturing y a Lean Service, ¿no? Entonces me dijo Sí. que tal vez lo pueda aplicar, pero como que me dijo, investigue un poco más, ¿no? Entonces quisiera saber cómo tal vez lo podría aplicar, porque al menos ellos como trabajan con inventarios, estoy hablando de la católica, como yo soy deportista, entonces hice varios huequitos que hay en la católica y en el área deportiva, y más o menos con lo que trabajan son con los inventarios, ¿no? Que lo iban a remodelar, pero con el tema de la pandemia todo se puso en stand-by. Entonces, no sé si me podría dar una idea. En empresas de servicios. Ya. Bueno, la aplicación no es muy diferente. Ya, de hecho, las cajitas que se utilizan para el BCM en empresas de servicios es muy similar a cuando hacemos el Value Stream Mapping en producción. La única diferencia está que cuando hacemos el Value Stream Mapping, a veces un input que nos puede servir mucho en la práctica es el DOP, ¿no? Porque con el DOP tenemos los procesos Los productivos procesos. Ujú. y de esos procesos productivos jalamos, ¿no? Jalamos y lo pegamos o lo ponemos, obviamente, en el formato del BCM, en el Value Stream Mapping. Pero en el caso del servicio, así como el DOP es al área productiva, tenemos una herramienta que se llama el diagrama de flujo. No sé si de repente lo habrán visto en Estudio del Trabajo, pero es la herramienta clave para que podamos sacar de ahí los procesos que van a ir en el value stream mapping, ¿ya? Entonces, en el diagrama de flujo, hay, la nomenclatura es un poco distinta al DOP. Hay, por ejemplo, hay rombos, ¿no? De cuestión más que todo, ¿no?
de decisión, mejor dicho. Si es que el proceso está aprobado, pasa aquí, si es que no, pasa al otro lado, ¿no? Y así, así como el rombo, tenemos también, eh, es como un rectángulo, pero no como un rectángulo con una orejita que son documentos, y también tenemos los cuadraditos, ¿no? Entonces, centrémonos en los cuadraditos, ¿sí? Los cuadrados del diagrama de flujo. Los diagramas, los cuadraditos en el diagrama de flujo vendría a ser el equivalente a los círculos en el DOP. Es decir, son actividades, ¿no? Son actividades que en este caso generan valor al servicio, ¿sí? Porque hay una actividad de transformación. Entonces, esos cuadraditos que tú tengas del diagrama de flujo, pues esos de ahí deberían convertirse después en caja de procesos, ¿sí? Que vendría a ser el equivalente a las operaciones, solo que en este caso van a ser actividades. Ya, entonces sería bueno, tipo ahorita como estoy en la parte de descripción, como ya estoy en la parte de del modelado de procesos y el proceso principal, también estaba pensando hacer como que cuáles son los procesos principales, los procesos de soportes y los procesos tecnológicos que hay de por sí. Pero ahorita que usted me está diciendo el diagrama de flujo, también puede hacer eso, ¿no? En los dos ámbitos que lo estoy pensando ahorita de cómo hacerlo, que sería en el ámbito de inventarios y en el ámbito ya de la clasificación de todos los deportistas, etcétera, etcétera. Pero creo que con eso sí se podría, ¿no, profe? Sí, yo creo, mira, pero yo te recomiendo, Nicolás, que hagas lo más detallado posible el diagrama de flujo, ¿no? Como es un servicio, entonces el diagrama de flujo es la herramienta clave, ¿no? Para poder mapear lo mejor posible eh, el proceso, ¿no? La ruta que sigue el servicio, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de link que te podrían servir, en todo caso, para que lo puedas también investigar. Una es Link Service, que es la que te dijo tu profesor, que está bien, y la otra que también tiene algunas nomenclaturas importantes, podrías investigar en Link Office, Al Office. ¿ya? Link Service y Link Office, ¿ya? Bueno, y si hay alguna actividad logística, puedes también complementar con Link Logistics, ¿ya? De hecho, en realidad, eso de Link Logistics, Link Service, en realidad, muchas de las herramientas que se utilizan en esas clasificaciones, por así decirlo, vendrían a ser, eh, o sea, las herramientas son prácticamente las mismas, ¿no? Solo que Del manufacturing. diferente, sí, el enfoque es un poco diferente, pero la herramienta es la misma, ¿no? Pucayo, bueno, Heyunga no, porque Heyunga es para producción. Claro, claro. Por ejemplo, SMET también, SMET, TPM, TQM también, ¿no? Que es calidad total, eh, pero siempre esto de acá, eh, siempre, ahora último, el Lean Manufacturing va muy de la mano con lo que es Six Sigma, ¿no? Específicamente con las herramientas de calidad que son parte de la metodología Six Sigma. Claro, claro. Pero lo básico, lo que te va a servir bastante, creo yo, como tú tienes un proceso de servicio, es el diagrama de flujo. Eso es clave, ¿no? Y cuando hagas el diagrama de flujo, eh, no lo hagas de la forma normal, ¿ya? Sino hazlo de la forma que está clasificada por áreas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, área administrativa que se encarga, por ejemplo, de la aprobación de, no sé, los eventos, ¿no? Así decirlo. Luego, ok, ¿no? El siguiente proceso, que es la ejecución de los eventos, ¿quién se encarga? El área operativa, ¿no? Entonces, área operativa, área administrativa. O sea, que en el diagrama de flujo se vea mapeado las áreas que realiza cada actividad. Eso te va a servir bastante. Ya, ya, profe, gracias, gracias. Eso quería, esa era mi Sí, pregunta básicamente. Sí, ya me ha dado una idea. Ya, gracias, profe. ¿Qué pasó? no hay problema. Si deseas, bueno, este miércoles tenemos clase, pero tenemos examen, pero si Dame. deseas, el subsiguiente miércoles, después de la sesión, si quieres, nos reunimos un ratito y seguimos Ya, conversando. ya, bacán, profe. Normal, normal. Ya queda. Gracias, se pasó. Listo, Nicolás. Saludos. No te preocupes, cuídate.